Bienvenidos. El día de hoy hablaremos un poco sobre los mecanismos de reparación del ADN. Si bien el ADN es el material genético que constituye o lidera la maquinaria o los procesos que realiza la célula del mismo modo que regula su expresión génica, no está exento a sufrir variaciones, cambios o errores en su secuencia, los cuales deben ser detectados por una serie de mecanismos que conoceremos a continuación. Antes de hablar de los mecanismos, debemos entender que los errores pueden ser de dos tipos: durante la replicación y durante la vida celular. Variaciones que ocurren en la replicación, es decir, cuando se está copiando la información de la cadena de ADN, o en la vida celular puede ser por exposiciones a rayos ultravioleta, químicos o radicales libres. Cuando hablamos de un error en la replicación, tenemos un solo mecanismo de reparación conocido como revisión. La revisión es realizada por la Tag polimerasa durante el mismo proceso de copia de la cadena. Es decir, la polimerasa detecta, retira, reemplaza y continúa con el nucleótido. ¿Cómo puede realizar este proceso la polimerasa? Porque muchas de ellas tienen propiedades exonucleasas, lo cual les permite retirar y agregar nucleótidos a la cadena. Y lo hace antes de continuar con el nucleótido siguiente. Es decir, ella agrega un nucleótido y se devuelve a revisarlo. Como vemos en el ejemplo, esta tag termina de colocar este nucleótido y lo revisa. Detecta que está defectuoso, entonces lo retira, lo reemplaza por uno correcto y continúa con la replicación. Ahora bien, cuando los errores no son de la replicación sino de la vida celular, tenemos 4 mecanismos que se comportan diferentes según el caso. El primero de ellos, o mejor dicho, el segundo mecanismo, y el primero dentro de la vida celular, se llama reparación directa de pares de bases. En este pueden ocurrir dos casos o situaciones. Uno de ellos está dado por la enzima fotoliasa. La enzima fotoliasa específicamente reconoce dímeros de timina, es decir, dos timinas entrelazadas, lo cual constituye un error para el ADN. Lo que realiza la fotoliasa es retirar una de las bases nitrogenadas y permitir que se una a una adenina. En este caso, está haciendo la reparación directa de pares de bases. El otro escenario en el que puede ocurrir esta reparación directa es con la desmetilación de bases. Este es un caso específico en el que la enzima que actúa es la metilguanina metiltransferasa, que reconoce un grupo metilo, CH3, como vemos aquí. Y esto ocurre específicamente con la guanina. Si bien aquí podemos contemplar la estructura química de una guanina, la guanina, al tener un grupo metilo, CH3, este grupo metilo le impide formar los 3 puentes de hidrógenos con los cuales se une a la citosina. Por ende, la enzima metilguanina metiltransferasa llega, retira el grupo CH3 y queda la guanina libre para unirse con la citosina. Otro mecanismo de reparación son los mecanismos de reparación por escisión. En este se realizan dos escenarios del mismo modo. El primero de ellos es escisión de bases. Aquí se detecta una base nitrogenada defectuosa y lo hace la enzima glicosidasa. Esta enzima glicosidasa retira la base nitrogenada errónea y por la acción de una enzima llamada AP endonucleasa se destruye la estructura de fosfato pentosa o la estructura pentosa-fosfato. Luego la polimerasa añade el nucleótido correcto y queda reparado el error. El otro caso es cuando hay fragmentos en una región, es decir, cuando son varios los nucleótidos dañados. Por ejemplo, como podemos ver aquí,
tenemos 3 pares de bases erróneas. En este caso, la enzima que participa es una hexinucleasa, que lo que hace la hexinucleasa es cortar a ambos lados la cadena, retirando todo el conjunto defectuoso. De tal modo, llega la polimerasa y añade los nucleótidos correctos, y por la enzima ligasa se permite la unificación de la cadena, generando una copia fiel y correcta. Hasta este punto, estos mecanismos de reparación nos permiten obtener un genoma correcto, idéntico al original, es decir, modificamos la mutación y queda 100% reparado, es decir, garantizado. Pero cuando los daños son excesivos, debemos llamar a unos mecanismos de emergencia en los cuales es mejor que se repare, aunque haya una mutación, a que se lleve a la destrucción de ese ADN. El primero de ellos es la reparación SOS o SOS. En este caso, se da cuando hay la acumulación de ADN monocatenario. Este ADN monocatenario es identificado por unas proteínas que conocemos como RAC-A en procariotas y R51 en eucariotas. Lo que hacen estas proteínas es unirse al ADN monocatenario y hidrolizan una enzima llamada LEX-A, que impide la traducción de genes por las polimerasas de bypass, que son las que pueden añadir nucleótidos al azar. Al añadir nucleótidos al azar, fácilmente se puede generar una mutación, pero es preferible que se genere una mutación a eliminar este ADN monocatenario, porque habría una corrida en el empalme y habría una mala lectura del cromosoma. Entonces, de este modo, como podemos ver, está la cadena de ADN monocatenario, R51 llega, hidroliza al LEX-A y las bypass, o mejor dicho, las polimerasas bypass, añaden los nucleótidos al azar. Y el último caso es la reparación por recombinación. En este caso hay una ruptura de la doble cadena, como vemos aquí en esta imagen, y se pierden nucleótidos en ambos lados. La única forma de arreglarlo es añadiendo una cromátida homóloga o hermana. Si es una hermana, habrá menos riesgo de mutación. Si es una homóloga, fácilmente hay más mutación. La cromátida homóloga se alinea y se une a estos extremos por recombinación, obteniendo la cadena completa. Si bien estos son los mecanismos que conocemos como la reparación del ADN, espero les hayan servido y hayan podido entender un poco cómo el ADN permite repararse a fin de dar una continuidad certera y correcta durante su vida celular.